Sí, a fecha de hoy, en la fecha en la que se estaba jugando este encuentro, todavía nunca habían ganado los Chicago Bulls el anillo. Ahora mismo los Lakers se encontraban contra las cuerdas e intentaban en su mítica cancha del Forum ganar este partido, poner el marcador en un 3-2 y al menos forzar el sexto. Por supuesto, los Chicago Bulls querían decidir ya aquí en Los Ángeles. Vamos a ver si lo conseguirán o no. Vemos los quintetos. AC Green, que iba a disponer también de tiros libres. Entonces vemos que era Horace Grant el hombre que había cometido la falta personal. Recordemos esos quintetos que hacíamos mención por parte de Los Ángeles Lakers, con Mike Dunleavy como entrenador, Magic Johnson, Sam Perkins, Vlade Divac, Terry Tiggle y AC Green, al que hemos sobreimpresionado con las estadísticas en cada uno de los partidos que se habían disputado ya. No muy brillantes, por cierto, los números de AC Green en los 4 primeros choques de esta serie final. Unos Lakers que además tenían bajas importantes para este quinto partido. Sí, el quinteto de los Lakers es bastante atípico. 2 titulares habituales no están en él. Probablemente les veremos en el banquillo vestidos de paisano. Debían tener problemas físicos. Byron Scott, me estoy refiriendo, el escolta titular, y el 3 titular, James Worthy. De hecho, están jugando con Terry Tiggle como escolta y con un triple poste en el que el hombre que hace las veces de 3 es Sam Perkins, en realidad un alapido. Bueno, pues esas variaciones que tuvo que meter Dunleavy, mientras veíamos ahora un jovencísimo Vlade Divac que poco a poco iba consolidándose en la NBA. Phil Jackson, el entrenador de Chicago Bulls, un Phil Jackson que había contado para este partido como jugadores titulares con Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, con Bill Cartwright y con John Paxson. Ese era el quinteto para los Chicago Bulls. Un quinteto mucho más ortodoxo, con los hombres que normalmente jugaban más minutos en las filas de Chicago. Pippen, que bueno, en estas finales también estaba siendo protagonista. No solo Michael Jordan era la gran estrella sin duda para los Bulls, pero con Scottie Pippen también era pues el balance o la balanza para contrapesar a los Chicago Bulls. Unos Chicago Bulls que habían intentado desde el comienzo del encuentro tomar ventaja en el marcador, pero los Lakers plantaban cara y nuevamente la defensa de los Bulls tenía que frenar a los Lakers con faltas personales. En este caso, entre Jordan y Cartwright eran los que tenían que frenar a Sam Perkins, el hombre del que hablábamos anteriormente, que tenía que hacer esas labores de poste bajo. Sí, Sam Perkins, recordemos, un hombre formado en la mítica North Carolina, al igual que otros 2 jugadores aquí presentes. Bueno, uno de ellos, James Worthy, está en el banquillo vestido de paisano, el otro es Michael Jordan. Los 3 coincidieron en ese equipo a las órdenes de... Mira, precisamente tenemos aquí tanto a Byron Scott como a James Worthy viendo vestidos de trajes con sus respectivas corbatas el encuentro. Un encuentro, por tanto, muy difícil para los Lakers, con ese 3-1 en contra y mucha presión, y con bajas tan sensibles, a pesar de que estén actuando en su propia cancha del Forum. Y hablábamos de Sam Perkins, ese hombre de North Carolina que en sus comienzos en la liga jugaba en Dallas como center, jugaba como 5. Ahí le hemos visto emparejado, defendido precisamente por el center rival, por el center de los Bulls, Bill Cartwright. Y conseguía ganarle la partida Paxson a Magic Johnson, aunque finalmente la bola iba a ser para los Lakers. Como decíamos, habían iniciado el encuentro muy fuertes los Lakers, con esa presión que tenían el equipo de Mike Dunleavy, un equipo que había ganado con Dunleavy, sobre todo en lo que se refiere a la hora de apretar en defensa. Lo habían dejado patente en estos primeros instantes. Divac, que no conseguía anotar, pero finalmente se hacía con su propio rebote y la ventaja eran de 5 puntos arriba, nada más iniciarse el encuentro para los Lakers. Con una sola mano Divac, en una especie de híbrido entre lo que sería un rebote ofensivo normal o bien un palmeo, porque ha sido realmente una forma típica de conseguir la canasta por parte del serbio. La réplica que ponía Paxson para los Bulls, ese 7-4. Johnson, que buscaba el triple, no conseguía anotar. Scottie Pippen se hacía con el rebote e iniciaba el contragolpe, el ataque en este caso para los Bulls, que como siempre contaban con Michael Jordan a la hora de distribuir un poco esa bola o encontrar alguna de las soluciones. De nuevo Jordan, el que movía, Horace Grant, el que también se ofrecía en el poste bajo, y esa falta personal sobre Michael Jordan. Primera falta personal que provocaba
el que ya era, sin duda, una de las grandes estrellas de la NBA. Y eso que insistimos, todavía los Chicago Bulls no habían conseguido ningún título en su carrera, pero bueno, pues todo el merchandising publicitario había contado y contaba con Michael Jordan para vender los productos deportivos en una época en la que NBA tenía mucha, no solo aceptación en Estados Unidos, era sin duda uno de los grandes deportes, pero también estaba ganando cada vez más adeptos fuera de Estados Unidos. Se abría paso también en un continente europeo que empezaba a emerger el merchandising norteamericano de la NBA, y los Bulls contaban con Michael Jordan para ser no solo el revulsivo, sino también el estandarte de este equipo. Paxson, que al contragolpe provocaba también la falta personal, como veíamos, y se acercaban un poco más los Chicago Bulls después de un inicio fulgurante que hemos visto de los Lakers. Estos Lakers habían cambiado con respecto al mítico equipo que dominó junto a los Celtics la liga en los 80. Ya no estaba el gran Kareem Abdul-Jabbar, se había retirado 2 años antes, y Magic Johnson jugaría aquí su última temporada, porque al poco de comenzar la siguiente es cuando hizo aquel anuncio comunicando a los aficionados que padecía la grave enfermedad, el SIDA. Hemos visto ahí entrar a Elden Campbell, y este es Cliff Levingston, los dos pivots por Sam Perkins y Horace Grant respectivamente. Elden Campbell era precisamente la primera elección en el draft de esta temporada de los Lakers, junto al base Tony Smith. En primera ronda Campbell, en segunda ronda Tony Smith. Provenía de Clemson y en la temporada regular al menos no había jugado muchos minutos. Bueno, pero ya en los playoffs empezaban los Lakers a encontrarse con rivales importantes de peso. Bueno, también influía las bajas de Byron Scott y de James Worthy, que obligaba a jugar con ese triple poste, de modo que o bien Perkins o bien AC Green desempeñaban las veces de 3. Vemos la comparativa entre Magic Johnson y Michael Jordan, comparativa parejas, más minutos para Magic Johnson, pero sin duda el doble de puntos para un Michael Jordan que, insistimos una vez más, era el que tomaba el peso del equipo respecto de Magic Johnson, que podía contar con más jugadores de calidad también en los Lakers. Ese balón que finalmente Jordan podía hacerse con el mismo. Paxson movía, el lanzamiento de Pippen no iba a entrar, y el rebote iba a ser en este caso para los Lakers, a pesar de que parecía que el último en tocar esa bola había sido un jugador de los Lakers. La tensión que se palpaba en la pista con Vlade Divac, que se encontraba con Livingston, uno de los roces de un encuentro plagado de mucha tensión. Insistimos, llegaban con una desventaja de 3 victorias a 1 los Lakers a su propia cancha. El público, que quería ser uno de los factores que influyese a favor de los Lakers, y a la mínima que saltaban las chispas también se volcaban con sus jugadores. Esa ventaja de 3 puntos, 17-20 para los Lakers, que habían tomado las riendas del encuentro desde el comienzo, pero ahora esa pérdida de balón en el pase por parte de Johnson, Magic Johnson, no consiguió hacerse con la bola un Vlade Divac, que ahí vemos cómo tenía sus más y sus menos. Era con Paxson, luego con Livingston. Un jugador veterano, Paxson, otro bastante más joven como Vlade Divac, que había llegado en los últimos momentos de la carrera de Kareem Abdul-Jabbar en los Lakers, y con intención de ser un posible sucesor del gran Kareem Abdul-Jabbar. Hemos visto también, o estamos viendo mejor dicho, que en defensa Michael Jordan se encarga de cubrir a Magic Johnson, mientras que en el ataque de los Bulls es Terry Tiggle el que se empareja, el que trata de parar a este hombre precisamente que ha robado ahora el balón. No es extraño que Michael Jordan robe un balón, era uno de los mejores recuperadores en esta temporada 90-91. También Scottie Pippen, los dos estaban en el top 5 de la liga. Me parece que Jordan en tercera posición en cuanto al número de robos se refiere. En quinto lugar Scottie Pippen, y era una buena canasta del rookie, de Elden Campbell. De Campbell, que conseguía anotar la canasta, sacar la falta personal, pero estas son las imágenes de la recuperación de Michael Jordan, que se había adelantado a Magic Johnson, y el espectáculo que lo ponía también Jordan
y en un ambiente muy hostil hacia los Bulls se producía esa canasta de Jordan. La réplica la ponía un joven Endell Campbell con ese peinado que en la época era, bueno, pues lo más actual, porque como podrán ver, varios jugadores de los Lakers llevaban ese corte de pelo. Incluso hemos visto a Byron Scott en el banquillo con un corte de pelo parecido y distinto del que en él solía ser habitual. Bueno, época para los amantes de la música, MC Hammer, todos aquellos movimientos que se producían en el mundo de la música, que también influían en el cine y, como no, en el baloncesto profesional en la NBA. Nueva recuperación para los Bulls. El balón que llegaba, como no, para Jordan, y este que lo aprovechaba para convertir una nueva canasta. Los Bulls que conseguían igualar el marcador después del comienzo en el que habían estado los Lakers por delante. Recuperación ahora para los Bulls, y en este caso es Pippen el que buscaba también el mate, y se colocaban por primera vez en el encuentro los Chicago Bulls por delante en el marcador. El banquillo de los Bulls puesto en pie y todo el fórum de momento sentado, y esas pérdidas de balones para los Lakers que estaban siendo uno de los principales problemas que tenía que afrontar el equipo de Mike Dunleavy. Está siendo una de las claves en los últimos instantes. Nueva recuperación para los Bulls, de nuevo Jordan, dejaba atrás, la penetración era de Pippen, hubo falta personal. Y ahora, bueno, los Lakers se han visto sobrepasados por los Bulls. Magic Johnson que tuvo que poner freno a esa penetración de Pippen con la falta personal. Y pedían a los colegiados que también viesen algo más en la cancha, o en este caso en la zona de los Chicago Bulls, donde los errores y esas pérdidas que hemos visto para los Lakers le estaban costando muy caro. Y es normal que pase esto, porque las dos sensibles bajas que vemos aquí, algunos personajes conocidos, Dustin Hoffman, por ejemplo, Spike Lee, bueno, el fijo en la cancha de los Lakers, Jack Nicholson. Veíamos también al reverendo Jesse Jackson al comienzo de este repaso de, bueno, pues público especial para presenciar el encuentro. No, y decía que son muy sensibles esas dos bajas, la de Byron Scott y la de Jace Worthy, no solo por el hecho de que sean dos jugadores titulares, sino porque son los que durante muchos años mejor han interpretado la forma veloz y tan dinámica de llevar al equipo en cancha por parte de Magic Johnson. Ese showtime, ese juego de contraataque, esos dos hombres se entendían a la perfección, casi de memoria, con Magic Johnson, que evidentemente, pues jugando con un triple poste y sin unos hombres tan adecuados a su perfil como base, pues está teniendo más dificultades. El juego resulta bastante menos fluido que lo que era habitual en los Lakers, y de ahí también esas pérdidas de balón que estamos viendo que están resultando, pues de momento, fatales para los Lakers. Después de un inicio, eso sí, fulgurante que tuvieron los Lakers. Problemas para Cliff Livingston, era su tercera falta personal. Esto le obligaba a irse directamente al banquillo, puesto que estábamos todavía en el primer cuarto del encuentro, y los Lakers que trataban de sacarle provecho a sus ataques, pero seguían con las pérdidas de balón. AC Green el último en provocar esa pérdida de balón. Recuperación para los Bulls, que habían conseguido, después de pérdidas de balón, 10 puntos ya por ninguno los Lakers. De nuevo Jordan, balón que dejaba interior. Recuperación en este caso para los Lakers, y rápidamente Magic Johnson que pedía la bola porque había que poner una solución. 5 puntos de ventaja para los Lakers, y nada mejor que buscar soluciones en el poste bajo con la llegada, en este caso, de Elden Campbell. Qué bien la ha visto Sam Perkins, el juego entre pivots. Y el joven que poco a poco ya estaba con esos minutos, las bajas lo habían provocado, pero que los trataba de aprovechar al máximo. Ahí se puede ver la asistencia. Y Campbell que, como decimos, no desaprovechaba ninguna de las oportunidades que disponía para poder anotar. Jordan sacaba fuera esa bola que se iba a perder, y finalmente la posesión iba a ser para los Lakers, que querían poner la reacción. Y ahora los problemas eran para los Chicago Bulls. La queja de Phil Jackson, compañero técnico de Chicago Bulls, y que finalmente luego ha recalado en los Lakers. Está en cancha ese hombre que lanza, Tony Smith, el otro rookie del equipo,
un base escolta que, por cierto, no hace mucho, un par de temporadas creo recordar, jugó aquí en España en la ACB, en el Tau de Vitoria, supliendo temporalmente a un por entonces lesionado Elmer Bennett. Un jugador que todavía sigue en activo, me parece que tiene ahora 34 años y que entonces era novato, elegido en segunda ronda por los Lakers, mientras que insistimos que la primera elección en primera ronda había sido el pívot Elden Campbell. Y que también estaba en pista. Ahora la presión prácticamente en toda la cancha por parte de los Chicago Bulls para frenar un poco la reacción de los Lakers. En este caso el mate de AC Green, un AC Green que disfrutaba de muchos minutos y que había conseguido recortar con ese mate la desventaja de los Bulls a tan solo un punto, 32-31. Ahora los Chicago Bulls que querían poner la reacción, pero se producían esos pasos señalados por los colegiados, pasos que desesperaban un poco más a Phil Jackson. Se había obligado a pedir tiempo muerto. Y es que recordemos que los Lakers habían llegado a esta final después de, en primera ronda de playoff, haber derrotado 3-0 a Houston Rockets. Por su parte, los Lakers en la semifinal de conferencia tuvieron que medirse con Golden State, una de las semifinales de conferencia con marcadores más abultados, y es que Golden State era uno de los equipos con porcentajes de anotación más elevados de la liga. Incluso en más de un partido se tuvo que llegar a la prórroga. Al final 4-1 las victorias para los Lakers, y en la final de la conferencia oeste el rival iba a ser los Portland Trail Blazers. Una victoria 4-2 de los Lakers sobre Portland en esa final de conferencia, y aparentemente Chicago lo había tenido algo más cómodo en sus enfrentamientos. Sí, ahora podemos comentar los enfrentamientos de Chicago, pero es interesante lo que dices en cuanto a la anotación de Golden State, uno de los rivales a los que eliminó en playoff los Lakers. Era Golden State Warriors el segundo equipo mejor anotador, con 116,6 puntos de media, 119,9, casi 120 puntos de media por partido promediaba Denver, los Denver Nuggets, célebres en aquellos tiempos y en los años 80 por ser un equipo muy ofensivo, pero salvo 3 equipos, todos en la liga llegaban a los 100 puntos de media, muy distinto de lo que ocurre ahora, en la actualidad. Efectivamente, donde solo un equipo, Dallas Mavericks, el mejor anotador en esta liga que actualmente vivimos en la NBA, solo los Dallas Mavericks de Don Nelson pasan de 100 puntos, deben estar en 102, 103. Buena canasta ahora de Craig Hodges. Y la ventaja queda para Chicago por tan solo un punto, 34-33. Es que recordemos que ser un equipo que consigue muchos puntos obliga a tu rival a conseguir también muchos puntos. Bueno, también la asistencia sin duda de Magic Johnson en ese pase interior para la posterior canasta de Sam Perkins. Un Sam Perkins que estamos viendo durante muchísimos minutos siendo uno de los baluartes para los Lakers. Se colocaban ahora con esa mínima ventaja en el electrónico, el público que pedía defensa a sus jugadores, y los Chicago Bulls que, buscando una posesión con Scottie Pippen, trataban de buscar la reacción, no conseguían anotar. En este caso sí sacaban la falta personal. Hablábamos de esos emparejamientos que había tenido Chicago en playoff. Primero Nueva York, un 3-0 rotundo por parte de los Chicago Bulls. Unos Chicago Bulls que en semifinales de conferencia se encontraron con Filadelfia, 4-1 la victoria aparentemente fácil sobre Filadelfia, y en la final de conferencia un rotundo 4-0 sobre Detroit, que prácticamente en ningún momento los Detroit Pistons, que también estaban ya en la racha descendente de los 80, pudieron plantarle cara a los Chicago Bulls. Un camino bastante sencillo el de los Bulls hasta llegar a esta final. Incluso en la primera eliminatoria contra los Knicks, en uno de los encuentros, creo recordar que Chicago llegó a vencer por más de 40 puntos, un auténtico paseo. Vemos ahora varios cambios. Por ejemplo, ha entrado en la cancha como base en los Bulls BJ Armstrong, porque ha habido un momento que al salir Craig Hodges por John Paxson, el que ha hecho la función de base ha sido Scottie Pippen, algo muy habitual en estos Bulls, que incluso teniendo ahora lo comprobaremos, otro robo, por cierto, de Michael Jordan. Veremos cómo, aun siendo BJ Armstrong el base oficialmente, digamos, muchas veces tiene un papel testimonial, se limita a subir el balón, y es Scottie Pippen el que suele hacer las veces de distribuidor, mientras que BJ Armstrong se va a una esquina a buscar unas especialidades como era el tiro de 3 puntos. Buena la recuperación también ahora por parte de Magic Johnson después de un pase larguísimo que había recuperado Chicago Bulls. También buena la asistencia, y en este caso la canasta de Elden Campbell, que hacía de nuevo
meterse en el partido a los Lakers. Seguían estando por detrás, eso sí, 38-37, pero el público volcado con los suyos, los Chicago Bulls manteniendo un poco el tempo del encuentro al máximo, sacándole los segundos al cronómetro. Ese lanzamiento no anotado, el rebote iba a ser para los Chicago Bulls, puesto que el último en tocar era un Magic Johnson que en algunas jugadas se desesperaba, puesto que no le salían las cosas a su equipo, trataba de poner la solución, pero tampoco se podía ante una defensa de Chicago Bulls que hemos visto presionando durante toda la cancha, muy atentos. Veíamos a Pippen, a Jordan, prácticamente a todos los jugadores, mientras veíamos que saltaba Scott Williams, creo. Sí, no, ha estado unos instantes en cancha Scott Williams, se ha sentado porque ha debido tener un pequeño problema físico, veíamos cómo se dolía de una pierna y ha vuelto el veterano Bill Cartwright. Scott Williams, por cierto, otro hombre de North Carolina, no llegó a coincidir ni con Jordan, ni con Worthy, ni con Perkins, entre otras cosas porque era rookie en esta temporada. Sin embargo, no elegido en el draft por los Bulls, sino que había fichado en este verano del 90, al comienzo de esta campaña 90-91, como agente libre. Y el propio Michael Jordan hacía a sus compañeros, como normalmente se dice en estos casos, mejores todavía de lo que eran. Vemos que hay un par de ayudantes de Phil Jackson veteranos, estos dos señores que están ahora mismo en pantalla, Tex Winters, el célebre creador del triángulo ofensivo, y John Batch, ambos continúan junto a Phil Jackson actualmente dentro del staff técnico de Los Ángeles Lakers y ya eran piezas importantísimas en estos Chicago Bulls que intentaban lograr en esta temporada su primer anillo. Estábamos repasando lo que son ahora los partidos. En el tercer partido se llegó a prórroga con victoria final para los Bulls. En el cuarto vemos los porcentajes de los Lakers bajísimos, una de las claves. 37 pero solo vimos en el tiro. Vimos que en el primero de los encuentros habían conseguido forzar, o en este caso irse con la victoria al final los Lakers, después de que Sam Perkins anotase un triple y que en la jugada consiguiente Michael Jordan no consiguiese anotar una canasta que le hubiese permitido forzar la prórroga a los Chicago Bulls. Había sido pues el primer encuentro de estas series en la que partían los Lakers quizás como favoritos, pero habían conseguido esa primera victoria y ahí se habían quedado hasta el momento, a regresar luego a su propia cancha, donde Chicago en el segundo cuarto, cuando restaban 6 minutos, había conseguido una distancia de 5 puntos. Y ahí vemos la defensa muy intensa, la que buscaban los Chicago Bulls. Problemas para Vlade Divac, el lanzamiento con algo de fortuna, finalmente Campbell no se pudo hacer con el rebote, y en este caso sí la canasta favorable a los Lakers, reduciendo la desventaja a 3 puntos. Con la excepción de ese lanzamiento poco ortodoxo que hemos visto de Divac, la verdad es que en este segundo cuarto ambos equipos están teniendo altísimos porcentajes de tiro. Habíamos visto una estadística ya anteriormente, me parece que los Bulls estaban en el 80% de acierto en este segundo cuarto, 75 los Lakers, y estamos viendo un partido vibrante. Un partido en el que la igualdad se mantenía en el marcador y los Lakers, tras haber dominado el electrónico, tenían que buscar una ligera recuperación, y un ligero bache que habían pasado les había permitido luego seguir ligeramente a la estela de los Chicago Bulls, 44-43. Un tiro característico de Terry Teagle, esa suspensión. Él era fundamentalmente un lanzador en suspensión, no se le podían pedir muchas más cosas, aunque él era un buen anotador que en esta campaña, a pesar de no ser titular, sí que llegaba prácticamente a los 10 puntos de media por partido. Magic era el hombre que había conseguido recuperar esa bola, pero la iba a perder los Lakers con esa personal en ataque señalada por los colegiados. La desesperación en el banquillo por parte de Mike Dunleavy, porque habían tenido ahí Terry Teagle, falta en ataque de Terry Teagle, su opción de haber colocado por delante a los Lakers, pero se encontró en su camino con Scottie Pippen. Además cometía su tercera falta personal. Teagle era nuevo en los Lakers esta temporada, llegó a comienzo de curso, procedía precisamente de los Golden State Warriors, ese equipo al que habían eliminado en estos playoffs previamente los Lakers, y él venía un poco a ocupar
la posición dejada por Michael Cooper, uno de los míticos componentes de los Lakers del Showtime, que había abandonado el equipo. Eran dos jugadores distintos, un especialista en ataque, Terry Teagle. En cambio, Michael Cooper era un gran jugador defensivamente hablando y un muy buen lanzador de tiros de 3, mientras que Terry Teagle, con esa suspensión, solía más bien lanzar de 2. AC Green con esos problemas con el colegiado que no le dejaba saltar a la cancha, el cambio que quería efectuar Mike Dunleavy, un Teagle que al no poder entrar AC Green todavía debería mantenerse en pista. Eso era el problema que tenían los Chicago Bulls, como pueden ver, presionando prácticamente en toda la cancha sobre Los Ángeles Lakers, que se habían encontrado con serias dificultades ante esa defensa agresiva planteada por Phil Jackson. Era Magic Johnson el que trataba de abrirse hueco para recibir esa bola. Eso siempre, como pueden ver, delante de él con Michael Jordan. Y en este caso era Magic el que tenía que asistir. Buena la canasta de Elden Campbell. Buen partido está haciendo Elden Campbell hasta el momento. En labor defensiva ahí no pudo llegar a la ayuda. Era Horace Grant el que forzaba la falta personal para devolverle la ventaja en el marcador, en este caso a Chicago Bulls, donde la asistencia nuevamente de Michael Jordan. Michael Jordan que, como se suele decir, estaba completamente enchufado en estos playoffs. Era la primera opción que tenía la franquicia de Chicago para poder hacerse con algún título, disputando final en la NBA, y bueno, pues trataban los jugadores de estar al máximo, al 100% en sus actuaciones. Sam Perkins, que había ganado también en el 84 la medalla olímpica con Estados Unidos. En esta cancha, precisamente, en Los Ángeles. Donde Jordan también había estado presente y donde estuvo en esa final el equipo español. Pues sí, dulces recuerdos para el baloncesto español, aquel verano del 84, en el que muchos de nosotros pues, trasnochamos o madrugábamos. Depende del punto de vista. Madrugábamos bastante para ver los encuentros. Horace Grant sumaba ya 6 puntos para la causa de los Bulls. Disponía de su segundo tiro libre, también anotado. Y los Bulls que volvían a colocarse con la ventaja en el electrónico. Esa presión en algunos extremos agobiante de Chicago. Estaba a punto Pippen de recuperar la bola ante AC Green. Los problemas también de entendimiento, la presión sobre Magic Johnson, que sin duda era el hombre que mejor distribuía juego. Tapón, sí, magnífico. Aunque ahora el que juega como base es Tony Smith. En esta jugada al menos se ha colocado como escolta Magic Johnson. Y el tapón que veíamos de AC Green, o sobre AC Green. Tony Smith solía, perdón que te interrumpa, Raúl, solía ser el suplente habitual de Magic Johnson. Como no están ni Byron Scott ni Jace Worthy, le está utilizando a la vez que Magic, jugando indistintamente ambos, unas veces uno como uno, valga la redundancia, y otras veces como dos. Hay otro base en el equipo, que es el veterano Larry Drew, que jugó en la temporada regular menos minutos que Tony Smith y que estaría aquí ya en su última campaña de las dos que jugó en el equipo californiano. Los Lakers que no sacaban provecho de sus acciones ofensivas. Veíamos a Horace Grant, protagonista con el tapón sobre AC Green, también protagonista ahora con los lanzamientos de tiro libre y los roces entre Pippen y AC Green. Insistimos una vez más, los nervios a flor de piel. La ventaja era de 3-1 para Chicago Bulls en este quinto partido, y esa posición de AC Green era para obstaculizar la posible entrada de Pippen hacia el rebote en la acción de Horace Grant y bueno, evitar que de esta forma los jugadores que entraban por detrás pudiesen ganar la partida a los que estaban esperando que se efectuasen los lanzamientos desde la línea de tiro libre. La ventaja de 1 punto para Chicago y la defensa de Michael Jordan nuevamente sobre Magic Johnson, que obligaba a los Lakers a que Johnson no recibiese la bola y tuviesen que jugarla, moverla el resto de jugadores que, como de aquellas series finales donde vencieron uno de sus 2 anillos, los Pistons, ante unos Lakers muy mermados, prácticamente sin posibilidad de hacer frente a Detroit como consecuencia de los lesionados, de las numerosas bajas que tenían entonces. Bueno, pues ante un equipo primerizo en finales como los Bulls, los míticos Lakers, es normal que se sintieran pues un poco nerviosos y decepcionados por tener que estar haciendo frente a Michael Jordan y compañía
en inferioridad de condiciones. Veamos las estadísticas para Terry Tiggle en el encuentro, un Terry Tiggle que estaba en el banquillo, mientras que Endell Campbell era el hombre que se había ganado sin duda el puesto en la cancha con su actuación en el encuentro. Veíamos como la aportación anotadora de los hombres de banquillo para los Lakers había sido importante, 15 puntos por 7 para los Bulls, ese último lanzamiento precisamente de Campbell que no se había convertido, prácticamente se había salido de fuera, y ahora era Michael Jordan el que cometía pasos. Había ganado Michael Jordan ya el premio de jugador más valioso de la temporada en 5 ocasiones. Pero insistimos, buscaban todavía los Bulls el que podría ser su primer anillo. La ventaja seguía siendo para los Chicago Bulls porque los Lakers habían ahora amarrado. Endell Campbell se había hecho con el rebote, pero Divac estuvo algo lento a la hora de buscar la penetración. Paxson, que había regresado a pista, bueno, pues había forzado la posesión para los Lakers desde la banda, y esas pérdidas de balones, 11 para cada uno de los equipos. Michael Jordan no solo fue elegido MVP de la temporada regular, por supuesto, también estuvo en el mejor quinteto de la liga, también en el mejor quinteto defensivo, y si no recuerdo mal, ganó este año su 5º entorchado consecutivo como máximo anotador. En concreto, me parece que fueron 31,5 puntos de media por partido, seguido a bastante distancia en los Bulls por Scottie Pippen, que estaba en los 17,8 puntos de promedio. Aunque ahora ese rebote había sido para Pippen, los colegiados habían señalado que hizo pasos. Pippen que prefería no protestar, el público que se volvía loco porque parecía que los Lakers podían buscar la reacción y volver a colocarse por delante del marcador, pero no tenían buena anotación ofensiva. La defensa de los Chicago Bulls se les seguía atragantando, y los contragolpes rápidos como este que hemos visto de Pippen permitían a Chicago mantener esa ventaja, que seguía siendo ahora de solo un punto con menos ya de 1 minuto y medio por jugar del segundo cuarto. Magic Johnson dejaba para Vlade Divac, un Vlade Divac que ahora cometía pasos de salida. Un Vlade Divac al que habíamos visto anteriormente que había recibido un golpe en la lucha de uno de los rebotes en tiro libre, y se le podía ver ligeramente cojeando en el resto de las acciones. Era imposible prácticamente frenar en esa acción ya a Scottie Pippen. Paxson, el que jugaba para los Chicago Bulls. De nuevo Pippen, que el que distribuía juego. Recuperación de Divac, aunque la bola finalmente se perdía por la línea lateral. La de Divac, que había conseguido 2 medallas de plata con Yugoslavia en el 88 y otra posteriormente, sí, que había sido protagonista negativo sobre todo en el campeonato del mundo disputado aquí en España, en aquella semifinal en la que la se escapó un balón consiguió, gracias a él, en un último minuto, que la ventaja creo que Yugoslavia era, no recuerdo si 6 o 8 puntos, y al final perdieron en esa semifinal y perdieron la opción de haber estado en la final. Si por algo destacaba en esta temporada 90-91 Vlade Divac, era por su gran acierto en el tiro. Él estaba en un porcentaje altísimo, superior al 56% de tiros de campo. Era el 5º mejor jugador en ese apartado en la liga. Como me recuerda Mike Dunleavy, todavía con pelo a su hijo, el actual jugador de los Golden State Warriors y antiguo alero de la Universidad de Duke. La reacción que buscaba Chicago era un lanzamiento de 3 por parte de Scottie Pippen tras la asistencia, sacando el balón fuera de Michael Jordan. Los Lakers, que habían intentado buscar un ataque rápido, pero se habían encontrado con la defensa rápidamente encima de ellos. Último minuto ya de este segundo cuarto, y ahora los Lakers con el lanzamiento anotado, en este caso Tony Smith, y era Tony Smith el que conseguía anotar ese lanzamiento. Colocaba nuevamente por delante a los Lakers, el ex de la Universidad de Marquette. Paxson, el que amagaba con el lanzamiento exterior, tenía que sacar la bola fuera. Los Chicago Bulls, prácticamente con el último segundo ya de posesión, habían conseguido buscar ese lanzamiento. Pippen el que tenía que sacar fuera, y este iba a ser en principio la última posesión de este segundo cuarto, después de recibir la bola. Michael Jordan iba a buscar la jugada, el lanzamiento, pudo haber falta personal, o lo entendieron así los colegiados. Divac sacaba la bola, últimos segundos, podía buscar el lanzamiento, llegaba hasta el aro rival, y aro pasado conseguía anotar una canasta que los colegiados no concedieron. Vaya galopada, pobre Vlade Divac, después del mérito de ese costa a costa que ha
protagonizado el pívot yugoslavo, pues los árbitros han considerado que su lanzamiento estaba fuera de tiempo y lo han anulado. Pues a tenor de lo que marca el crono, debería de verse que el reloj ha terminado. Efectivamente. Y efectivamente los colegiados habían acertado. Bueno, Phil Jackson se encontraba, mira lo que dice este aficionado, no que quieren quedarse fuera los... sí, que la ciudad de los Lakers no quiere abandonar, no quiere quedar fuera de la carrera por el título. Phil Jackson estaba aquí en su segundo año, le había sido ayudante un par de temporadas de Dad Collins, se había hecho la temporada anterior con las riendas del equipo. Y bueno, pues estaba a punto de darles probablemente, no sé si en este partido, ya veremos a ver qué es lo que ocurrió, pero probablemente a punto de darles una alegría a los propietarios de la franquicia del estado de Illinois. Y además no solo eso, sino que también a punto de iniciar para su carrera profesional el despliegue definitivo, porque hasta entonces, bueno, pues llegaba unos Chicago Bulls que sí, habían estado ya en playoff durante otras temporadas, tenían jugadores destacadísimos. Michael Jordan es el gran desde ejemplo. que llegó Jordan siempre se habían clasificado, quiero recordar, la temporada primera de Jordan fue la 84-85 y desde entonces siempre habían entrado en playoff. Otra cosa es, una vez allí, pues solían caer en las primeras rondas. Mientras veíamos los números comparativos de Endell Campbell y Michael Jordan, 11 lanzamientos efectuados, 5 anotados, 12 puntos para Chicago Bulls, pero como hemos podido ver, el propio Michael Jordan había estado muy pendiente de este hombre en defensa, de Magic Johnson, frenando no solo sus puntos sino sus asistencias, y también dando al propio Michael Jordan innumerables asistencias a sus puntos. Magic, hemos visto como iba ya camino del triple doble, sumaba en estos momentos las 10 asistencias y me parece que eran 7 puntos, 6 rebotes. Lo más probable es que llegara al triple doble. En cuanto a asistencias, no es extraño, por supuesto, el mejor de su equipo, pero no el mejor de la liga. A pesar de que promediaba 12 asistencias y media por partido, el mejor era John Stockton, el hombre que le sucedería luego como el mejor pasador de todos los tiempos. De hecho, fue en esta temporada cuando Magic superó a Oscar Robertson como el hombre que más asistencias había dado a lo largo de su carrera en toda la historia de la NBA, y tiempo después ese lugar de privilegio correspondería al actual todavía base de los Utah Jazz, John Stockton, que ahora se está enfrentando ya al tramo final de su carrera, mientras vemos cómo las pérdidas de balón habían sido importantes por parte de los dos equipos. Más de 14 asistencias daba John Stockton en esta temporada 90-91 y todavía le estamos viendo a sus 40 años en esta, la que va a ser, como él ya ha comunicado, su última campaña. 14 asistencias que en algún partido se las ha podido efectuar, pero ya en el tramo final no se pueden ver tantas asistencias ni de Stockton ni de pocos jugadores que pueden llegar a esos, sí, ahora está, esos números. No recuerdo exactamente cuántas sí, pero no llega esta temporada, pero evidentemente menos de 10 seguro, yo creo. Y es que el baloncesto, desde aquella época ya lo señalamos anteriormente, con los altos marcadores que se podían ver en algunos encuentros, en relación con lo actual ha cambiado, que el baloncesto no es el mismo que ahora mismo se puede percibir dentro de la NBA. Cuando veíamos ahora la recuperación de la bola, AC Green, el que se hacía con ese pase, y el mismo el que conseguía anotar 2 puntos para los Lakers, que de esta forma comenzaban a colocarse por delante en el electrónico ante los Lakers. Ahora estaban ligeramente por detrás, habían recuperado una desventaja de 5 puntos, la habían dejado en tan solo 1. Es Michael Jordan el que ahora perdía la bola. De nuevo AC Green subiendo el contragolpe junto con Magic Johnson, dos jugadores que se conocían bastante bien ya en los Lakers. Y la asistencia de Magic tras el pase lo aprovechaba AC Green y anotaba el punto 57 para los Lakers. Pero ya vemos cómo las bajas provocan que sea AC Green un hombre que normalmente en el contraataque haría las veces de trailer, es decir, el pívot que llega en cuarto lugar. Vemos como es él el que en un caso robando el balón y en el otro acompañando a Magic ha culminado sendos contraataques, y es peculiar el emparejamiento en defensa de AC Green con Scottie Pippen. AC Green, habitualmente un power forward, un 4, está defendiendo a Scottie Pippen, un alero, pero que en estos Bulls en la práctica muchas veces viene a ser el base. Lo hemos visto también con Pippen anteriormente,
como era el encargado de subir esa bola. Ahora Michael Jordan, que hacía de las suyas con esa canasta aro pasado, y además con la mano izquierda dejando el balón. Qué facilidad. Los problemas eran en este caso para los Lakers. El tapón lo había conseguido efectuar en este caso Michael Jordan, jugador defensivo del año en el 88. Pedían falta personal en esa penetración de Scottie Pippen, no lo entendieron así los colegiados, y el público que seguía tratando de ser una pieza importante para los Lakers. La presión, pueden escucharlo en el ambiente desde que se iniciaba el encuentro, era ensordecedora en el Forum, pero los Lakers se encontraban primero con la defensa de los Bulls muy agresiva, ya hemos visto a lo largo de los dos primeros cuartos, y tampoco habían tenido unos porcentajes de anotación muy buenos en el encuentro. El que estaba sin duda siendo el partido no era solo de Michael Jordan, sino también de Scottie Pippen, que a la hora de anotar estaba siendo el principal baluarte de los Chicago Bulls, que se habían distanciado nuevamente en el marcador 64-60 con 7:27 para jugar todavía del tercer cuarto. Cancha los Bulls. Hemos visto como Pippen tiene ventaja ante AC Green, mucha mayor movilidad la de Pippen, se puede ir por velocidad del marcaje de un hombre más pesado y menos acostumbrado, o nada acostumbrado mejor dicho, a defender a un jugador de perímetro como es Pippen. Me refiero evidentemente a Iron Man, AC Green, ese hombre que predicaba la castidad y que casi no faltó a un solo partido en su carrera en la NBA, un auténtico prodigio de regularidad y profesionalismo. Profesionalidad, sí, y forma física, desde luego. Estos Lakers tenían un gran hueco, aunque Karim en los últimos años tenía un papel no tan importante, ellos estaban un poco obsesionados con suplir su figura. De hecho, habían fichado como agente libre creo que fue la temporada anterior, a Sam Perkins. Vlade Divac había llegado también desde Yugoslavia hacía ya un cierto tiempo. Al principio de esta temporada se habían desprendido de dos jugadores que no aportaban gran cosa en el juego anterior, como eran Orlando Woolridge, antiguo compañero precisamente de Michael Jordan en los Bulls en la primera mitad de los 80, al que mandaron a los Nuggets, y Mark Mandamara, un hombre que pasó por España, tanto por Málaga como en una segunda etapa por el Real Madrid, y que muchos le recordarán por ser la persona que se escondía debajo del disfraz de Chewbacca en la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues al principio de esta temporada esos dos jugadores habían dejado un hueco en la plantilla de los Lakers, y por eso precisamente su primera elección en el draft había sido un hombre interior como era el de Campbell. Veamos la comparativa entre Magic Johnson y Michael Jordan. Jordan, que ganaba solo en la faceta anotadora, porque en rebotes y en asistencias ese es el hombre que bota la bola para los Lakers. Magic Johnson, el que domina la estadística. Buscaba la asistencia interior, ahora hubo falta personal. Sam Perkins, el que se llevó la falta de Scottie Pippen. Había sido primera ronda del draft. Es interesante ese dato, porque efectivamente no lo eligió Chicago, lo eligió Seattle en el 87, y en esa temporada 87-88 se empezó a fraguar la base del equipo de los Bulls que ganaría los tres primeros anillos. En esa temporada 87-88 eligieron a Horace Grant, proveniente de la Universidad de Clemson, en primera ronda del draft, y lograron que Seattle les intercambiara a Pippen a cambio de mandar a los Sonics al pívot de la Universidad de Virginia, Olden Polynice. Y bien que le salió el cambio, porque Polynice evidentemente no ha hecho ni muchísimo menos la enorme carrera que Scottie Pippen ha protagonizado en la NBA. Recordemos, el único jugador de los Bulls que ha compartido los 6 anillos con Michael Jordan. Ningún otro compañero de Jordan ha ganado más de 3 anillos en estos Chicago Bulls. Michael Jordan, que con canastas como esas siempre permitía que los Bulls estuviesen por delante en el marcador. Ventaja de 6 puntos, 68-62. Y ahora eran los Lakers los que tenían que buscar la réplica. AC Green buscando a Magic Johnson, el movimiento, la pérdida de balón, y de nuevo Scottie Pippen, sin duda el máximo anotador de los Chicago Bulls en este encuentro, lo que llamamos de encuentro, que colocaba la ventaja de 8 para los Bulls. Todavía mucho por jugar. Ahora esa pérdida de balón tras haber metido la mano
y despejado Horace Grant. Esa pérdida de Magic Johnson había metido la mano Michael Jordan, que ya lo hemos señalado, era el duelo en defensa siempre que atacaban los Lakers, porque ya hemos dicho que no sucedía lo mismo cuando atacaban los Chicago Bulls. El lanzamiento de 3 para intentar meter nuevamente en el partido a los Lakers, anotado con Sam Perkins. Demostrando su buena muñeca, insisto, él empezó como 5, pero poco a poco se fue alejando del aro hasta el punto que, siendo un 4, en la práctica en ataque jugaba muchas veces abierto buscando el lanzamiento exterior. Veamos esa estadística de porcentaje de tiro para los Bulls y para los Lakers que estaban en un 50%, pero sí, claro, los Bulls estaban en un 91%, que después de ese último lanzamiento se podía haber visto mermado hacia el 90%. Llegaba Magic Johnson, buscaba un nuevo triple, la ventaja que había sido de 10 se quedaba mucho más mermada en tan solo 2 puntos, 70 para Chicago, 68 para los Lakers. El público que volvía también a meterse en el encuentro, pedía defensa a su equipo, con un Divac que trataba de hacerse ahora con esa bola. Ahí el 2 contra 1 de los Lakers. Y Paxson, que también quería poner la réplica con el lanzamiento de 3 y lo conseguía. Han salido bien del 2 contra 1 los Bulls, y John Paxson demostrando por qué fue un hombre tan importante en estos 3 primeros anillos. De hecho, en el tercero de ellos logró una canasta, un lanzamiento exterior, un triple, creo recordar, decisivo en el último partido de aquel tercer anillo, que dio definitivamente entonces el título a Chicago. La asistencia nuevamente de Michael Jordan. Se había llevado a 3 defensores consigo, había dejado a Horace Grant solo. Divac en la ayuda, al que tuvo que provocar esa falta personal. Había sido elegido en la primera ronda de los Lakers en el 89. Luego esta era su segunda campaña en Los Ángeles. Justo, por tanto, no llegó. Había dicho yo mal el dato anteriormente, no llegó a coincidir con Karim. Karim, la última que jugó fue la 88-89 y debutó con los Lakers Divac el primer año en que ya no jugaba Karim Abdul-Jabbar. Afrontando una temporada Divac en la que ya había tomado también mucho peso en el juego de los Lakers. No era un novato, como se suele decir ya en la NBA. Era uno de los jugadores que, en este caso, McDonald's utilizaba durante bastantes minutos en el juego de su equipo, mientras que Horace Grant era otro de los baluartes bajo canastas, bajo tableros que buscaban los Chicago Bulls. Había conseguido anotar esos 2 lanzamientos, tiros libres de los que había dispuesto, pero los Lakers, insistimos una vez más, estaban con esa presión, la precipitación ahora en el pase, aunque tocado ligeramente por un jugador de los Chicago Bulls ante la desesperación de un joven Phil Jackson también. Luciendo tirantes, Phil Jackson. Vaya carrera como entrenador la de Phil Jackson. 9 anillos. Yo creo que... Y bueno, vamos a ver si llega alguno más en el futuro también. Sí, probablemente. Bueno, esta temporada los Lakers... No tienen nada que ver con la del 90-91. No tiene... No, bueno, y sobre todo no tiene que ver con los 3 últimos años en donde han ganado el anillo Los Ángeles Lakers. Vamos a ver si remontan, porque desde luego esta primera fase de la temporada regular no ha sido nada brillante. Los colegiados que habían dicho que había tocado ahí Pippen, pero en la imagen se podía ver que nadie había tocado esa bola. Cartwright, que... Bill Cartwright era muy veterano. Él fue un jugador que decepcionó un poco las expectativas. Fue un número 3 del draft, elegido por Nueva York, y había llegado a Chicago 3 años antes, por cierto, con un gran enfado de Michael Jordan, porque llegó por medio de un intercambio que llevó a Charles Oakley, el que había sido en sus últimos años en Chicago sin duda el mejor reboteador del equipo y en alguna temporada el mejor reboteador de la liga. Pues fue enviado a Nueva York a cambio de Bill Cartwright. Un 4, un power forward Charles Oakley, un 5, un hombre de más de 7 pies, altísimo Bill Cartwright. Pero digamos que con la faceta rebotadora con Cartwright no la resolvieron. Ninguno de estos dos equipos tenía en sus filas un gran reboteador, tampoco un gran taponador. Ninguna de ambas escuadras, mejor dicho, poseía un jugador entre los 10 mejores, ya sea la faceta rebotadora o la faceta taponadora, y las estrellas sin duda estaban en el perímetro. En este caso hemos visto magnífica la asistencia de Magic Johnson tras la jugada de Chicago Bulls en ese rebote. Le dejaba Horace Grant a Magic Johnson, que hacía de las suyas con ese pase. Tony Smith era el que conseguía anotar
Los Chicago Bulls, que se quejaban de que los colegiados no les estaban beneficiando mucho, por lo menos no estaban pitando lo que veían. Ya hemos visto anteriormente con esa acción en la que se decía que se había rozado el balón por parte de un jugador de los Chicago Bulls. Jugador de 1,93, por eso podía jugar bien tanto de base como en la posición de 2. Vemos que Michael Jordan, al revés de que mucha gente pueda pensar, no fue número 1 en el año 84. Ese año el elegido fue Hakeem Olajuwon. En el número 2 se escogió a Sam Bowie, un jugador que por las lesiones luego apenas hizo carrera en la NBA, y los Bulls eligieron en el número 3 a Michael Jordan. Que, como se podía haber impresionado, había sido elegido jugador más valioso en el 91, llevaba 5 títulos de jugador más valioso consecutivos en el total de su carrera al final. Lo que esa actuación ha sido con los Chicago Bulls. Vamos a ver si finalmente también, una vez que concluya la temporada, se puede contar con él como uno de los jugadores más destacados también al final de temporada con los Washington Wizards en uno de sus muchos regresos. Los Washington Wizards por los que lucha a la hora de meterse en los playoffs. Habrá que ver si finalmente lo consigue o no. Es uno de los retos que tiene ahora mismo Michael Jordan, que ya ha asegurado que no continuará en la NBA, pero bueno, ha habido promesas que no ha cumplido tampoco. Sí, no, nunca, aunque esta vez parece que va a la vencida, sí. Por cierto, los dos jóvenes, tanto Tony Smith como Elden Campbell, dando la talla en estos Lakers mermados ante unos, si no imparables, porque el partido está todavía igualado, 3 arriba Chicago, sí que emergentes Chicago Bulls. Comenzaba o estaba a punto de comenzar el reinado de la franquicia de Chicago. Los pasos ahora metidos por Tony Smith, y es que la sensación que se puede vivir en este último partido es serenidad, cierta tranquilidad para Chicago en sus ataques, todo lo contrario para los Lakers, que se les veía con muchísima precipitación, muy a remolque, a pesar de que las desventajas no eran amplias, pero muy forzados a la hora de buscar la jugada. Michael Jordan, que buscaba nuevamente a Paxson, hacía la penetración, el lanzamiento nada cómodo, y ahora el contragolpe no lo iba a poder culminar los Lakers porque había cometido Magic Johnson esos pasos, elegido en lo más alto del draft en el 79, después de haber conseguido el título en la NCAA. Y esa es la situación en la que metió los pasos Magic Johnson. Y esa es una imagen de la precipitación, de lo acelerado que estaban los Lakers por reacción. Sí, ellos están contra las cuerdas en la eliminatoria, saben que no están en las mejores condiciones para hacer frente a estos Bulls por las bajas, y bastante están haciendo, la verdad, con dos novatos jugando muchísimos minutos, porque si analizamos la actuación tanto de Tony Smith como de Elden Campbell en la temporada regular. Es que Campbell hemos visto que quizá la temporada regular, como hemos señalado, no hizo tanto, pero en los playoffs efectivamente Campbell en temporada regular solo jugó en total 380 minutos y promedió 2,8 puntos. La verdad es que se ve una considerable mejora en el partido de hoy con respecto a sus números. Como se puede ver también esa asistencia de Magic Johnson sobre Easy Green, que había conseguido anotar. Ahora la precipitación en el ataque por parte de Chicago Bulls. Tony Smith igual, 695 minutos. Era, en cuanto a número de minutos, el jugador 1, 2, 3, 4, 5, 6, el noveno jugador de la plantilla. O sea que no entraba casi. Y Elden Campbell el 11º. Ambos en cuanto a minutos de juego se refiere. Pero en estos playoffs los problemas de lesiones para los Lakers, ya lo hemos dicho, obligaban a Mike Dunleavy, no nos quedamos en imagen, a tener que contar con ellos, y sobre todo en este quinto partido dándole un magnífico rendimiento a las aspiraciones de los Lakers. Pérdida de balón de Easy Green, recuperación de Pippen que no conseguía en ese costa a costa que había iniciado el anotar, y la posesión volvía a ser para los Lakers, que seguían metidos en el partido próximos a los Chicago Bulls. Tan solo un punto por detrás, último minuto y medio de este tercer cuarto, pero de nuevo una pérdida de balón de Divac que obligaba a perder esa posesión. Defendido por Will Perdue, que ha saltado ahora a la cancha. Will Perdue en su último año en los Bulls hizo buenos números, no recuerdo exactamente, pero estaba prácticamente los 10 puntos de media por partido, y esa buena campaña les permitió a los Bulls una jugada maestra, enviarle a San Antonio a cambio de Dennis Rodman
verdadero artífice en la faceta reboteadora. Ese reboteador que tanto aspiraban. Sí, de la segunda tanda de 3 anillos de los Bulls. El cuarto, quinto y sexto anillos tuvieron uno de sus pilares básicos en Dennis Rodman y sus siempre en esos años más de 15 rebotes de media por partido. Rodman, que había sido también otro de los hombres presentes en los Detroit Pistons de los 80 y que habían sido rivales, como hemos señalado anteriormente, Detroit en la final de la conferencia este de los Chicago Bulls. Victoria rotunda con un 4-0 para Chicago. Los números de Jordan: 18 puntos, 7 asistencias hasta el momento. Sin duda el gran baluarte de los Chicago Bulls, aunque en el partido llevaba más puntos anotados ya Scottie Pippen para los Chicago Bulls y la ventaja de 2 puntos para el conjunto de Chicago en unos Lakers que volvía a dirigir Magic Johnson. Divac, el hombre que recibía, sacaba fuera el balón, AC Green, el lanzamiento de Smith y la canasta. Empate en el marcador para los Lakers y ahí el júbilo para el público en el Forum. Menos ya de un minuto del tercer periodo. Pippen y, como no, Michael Jordan en el alley-oop conseguía anotador esos 2 puntos más para Chicago, que volvía a colocarse con ventaja en el electrónico. Magic, el que trataba de organizar a su equipo, buscaba como en la anterior acción a Vlade Divac. Este ahora, en lugar de sacar hacia afuera, buscaba la asistencia y debajo de canasta era Campbell, el hombre que mencionábamos anteriormente, el que conseguía anotar 2 puntos más para los Lakers y dejar ese empate a 78 cuando buscaba a Chicago la que podía ser su última posesión de este tercer cuarto, no la última, puesto que quedaría algún segundo para los Lakers. Y Michael Jordan, que era el hombre que tomaba la responsabilidad, lo hacía de forma magistral. 2 puntos entre una multitud de brazos en alto. 80-78 para Chicago. Y esta era la última opción del cuarto para los Lakers. La asistencia y nuevamente Campbell, el que conseguía machacar esa canasta, anotando 2 puntos más. Ahí vemos el lanzamiento por parte de Pippen. Pedían algunos jugadores del Chicago Bulls falta personal. No lo entendieron así los colegiados y los Lakers se colocaban con empate a 80. Habían estado en el segundo cuarto y en el tercero siempre por detrás. Y ahora iban a afrontar el cuarto y último periodo con tan solo la igualdad en el marcador. Pero eso sí, la sensación que seguían dando los Chicago Bulls de ser un equipo con muchísima más tranquilidad, sin tanta precipitación a la hora de afrontar las canastas. Se sienten sin duda superiores. Los Lakers jugando al límite y ese límite les llega pues para tener ahora mismo el marcador igualado, pero quizá no para mucho más. Yo no recuerdo bien, pero los muchos minutos que está jugando, vaya puerta atrás que ha hecho Michael Jordan para desmarcarse y lograr el alley-oop. Los muchos minutos que está jugando Elden Campbell probablemente quieren decir que un veterano que jugaba más que él en la temporada regular, como es Michael Thompson, recordemos, antiguo número 1 del draft, elegido por los Portland Trail Blazers, pero aquí ya bastante veterano en su última campaña en los Lakers, pues no le hemos visto en ningún minuto. Me imagino que tendría algún problema físico y por eso también en parte está jugando tanto tiempo Campbell. Y minutos que aprovechaba, lo estaba aprovechando, como hemos podido ver, magníficamente bien, aunque también hay que señalar que muchos de los puntos eran, como se puede ver, pues prácticamente mates debajo de canasta después de sensacionales asistencias de Magic Johnson. Finalmente los Bulls que conseguían anotar, era Horace Grant el que culminaba una jugada muy laboriosa por parte de Chicago, que volvía a distanciarse en el marcador tan solo de 2 puntos. Magic Johnson sacaba fuera para AC Green. De nuevo Magic Johnson, balón interior para Vlade Divac. Ahí hace dobles, no hay falta personal de Perdue. Número 11 del draft, Will Perdue, de la Universidad de Vanderbilt. Esa es la jugada anterior en la que AC Green había perdido el balón. Muchísimas pérdidas de balón por parte de los Lakers, las que se habían producido. Los segundos que pasaban, nueva asistencia de Magic. Ahora Campbell, el que conseguía sacar la falta personal nuevamente de Perdue, 2 consecutivas. Le habían hecho un aclarado a Magic para que se la jugara 1 contra 1. Él ha preferido doblar el balón. Y bueno, la cosa que sigue en todo lo alto. Vemos ahí el aclarado. Ha encontrado a Elden Campbell.
Y lo hemos mencionado anteriormente. Por lo menos ha forzado la falta. 17 puntos. Gran actuación. No era el máximo anotador de los Lakers, pero para mí es una pena o para los Lakers, pienso, que Elden Campbell no estuviera mucho tiempo en el club angelino. Fue traspasado a los Charlotte Hornets, donde actualmente continúa, y siendo uno de los centers más sólidos de la liga. No tiene mucho renombre, pero año tras año aporta números y actuaciones realmente de primer nivel. Aunque los Lakers también han cambiado mucho del equipo que vemos en imagen, no queda ningún jugador ahora mismo en los Lakers, que tienen pues, otros jugadores como base sustancial. Shaquille y Kobe Bryant, ¿no? Son el alma del equipo. No, por supuesto, cuando hablaba de Elden Campbell, pensando en él como un excelente suplente que podría ser e incluso compatible con él en cancha para Shaquille O'Neal, porque más allá de Shaquille, la verdad es que no es muy brillante el juego interior de los actuales Lakers. Buena hora la canasta de AC Green, con un despiste defensivo monumental por parte de Chicago Bulls. Volvía a ser Magic Johnson el hombre de la asistencia. Empate 84 en los últimos 10 minutos del encuentro. Pippen, el hombre que, como decíamos, se encargaba ahora de distribuir juego, sirviendo como base. Michael Jordan, el que se encontraba con Tony Smith en el emparejamiento. La canasta de Michael Jordan, que seguía dejando los porcentajes de tiro muy elevados para los Bulls de Chicago. Pippen, que también consiguió al final 2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en el 92 y en el 96. Sucede con Michael Jordan, que puede seguir como dirigente. Los novatos, 19 puntos Campbell, 11 Smith, con brillantísimos porcentajes ambos, 100% en el tiro Smith, y también un porcentaje altísimo, un poco inferior al 80%, el de Elden Campbell. Vemos los puntos de los hombres de banquillo: 30 para los Lakers, solo 7 para los Bulls. Mientras que los porcentajes en los otros partidos de la final estaban muy parejos, en torno a 10,5, 12,5 respectivamente para Lakers y Chicago Bulls. Claro, la aportación de los dos novatos, de los dos rookies, está siendo decisiva en esa estadística por parte de los Lakers. Parkins, que conseguía también un buen movimiento y una canasta que dejaba el empate 86. Últimos 9 minutos y medio del encuentro. Se pedía defensa por parte del público. Perdue, el que ahora pedía la bola. Michael Jordan, el que buscaba el lanzamiento, no conseguía anotar. Y la falta en ataque de Perdue, que se colocaba con la tercera falta personal, creo. Y no era quizás el mejor momento para cometer esa tercera falta personal. Obligaba en este caso a su entrenador, a Phil Jackson, a variar Scott Williams el banquillo, y un Scott Williams al que apenas hemos podido ver en el encuentro. Aunque en el día de hoy había adelantado en la rotación a Stacey King, que probablemente también tenía algún problema de lesión, algún problema físico. El hombre que eligió Chicago en el número 6 del draft, Stacey King, proveniente de la Universidad de Oklahoma, en el verano del 89, por tanto era su segundo año en los Bulls, y un año en el que había bajado algo su rendimiento con respecto a su primera temporada, que fue prometedora. Luego él, aunque estuvo en los 3 primeros anillos, creo recordar, e incluso una temporada más, la primera sin Jordan, después de su primera retirada, la primera retirada de Jordan, pues luego no ha hecho una carrera muy significativa en la liga. Un hombre también por debajo de las expectativas creadas cuando fue elegido en esa sexta posición del draft. Sam Perkins, que conseguía ya anotar 2 puntos que colocaban a los Lakers por delante en el marcador. Veíamos que los Bulls habían cometido ya el bonus de 5 faltas personales, ninguna señalada para los Lakers, y además la recuperación de la bola, de la posesión, iba a ser en este caso para los Lakers, que se veían de esta forma con la opción de distanciarse algo más en el electrónico. Magic, el encargado de mover la bola. Perkins,
que había cometido pasos. Señalaba el colegiado, la pérdida de balón innecesaria en este caso, no provocada por los jugadores de Chicago Bulls, que tenían la opción nuevamente de empatar el encuentro. Michael Jordan en los últimos minutos se había convertido en protagonista, pedía la bola, buscaba la asistencia, provocaba ahora la falta personal de Tony Smith. Menuda papeleta para el novato Smith. Vemos ahí que está en el banquillo con Sandal, Michael Thompson. No sé exactamente por qué no ha jugado ni un minuto. ¿Te imaginas que quizás alguna molestia? Sí. Digo que dura papeleta para el novato Smith el tener que medirse a Jordan. Aún así siguen 2 arriba los Lakers ahora mismo. El lanzamiento no anotado por Michael Jordan, rebote para AC Green. Orlando Magic Johnson, que se hacía con la bola. El balón interior que salía fuera hacia el lanzamiento de Perkins. El rebote para Magic, se hacía con la bola justo delante de Michael Jordan. Y ahora el tapón que se había encontrado no le había permitido anotar la canasta, pero la recuperación iba a ser para Campbell, el debutante. Ahora la asistencia sobre Magic, que no fructificó. Y entre Pippen y Jordan trataban de anotar, pero la falta sobre Pippen le permitía a los Bulls buscar la anotación. Y había falta personal señalada por los colegiados, pero parece que también habían señalado incluso una técnica al banquillo. Falta personal flagrante, en este caso de Sam Perkins. Hemos visto en la jugada anterior un excelente rebote ofensivo de Magic. Y no es extraño porque Magic Johnson era el segundo mejor rebotador de este equipo. Solo le superaba el center, Vlade Divac, que no era un gran reboteador. Y estaba por encima Magic en el aspecto rebotador de cualquier otro de los pivots de los Lakers. Él también tenía un brillante porcentaje en Magic Johnson esta temporada desde la línea de tiros libres, por encima del 90% entre los 5 primeros de la liga, el quinto en concreto. Y era, la verdad, sobre todo con Byron Scott y Jess Worthy ausentes hoy, pues medio equipo de Magic Johnson. En este caso tenía que doblar su faceta anotadora y sobre todo de asistencias. Tenía que hacer mucho trabajo. Qué suspensión ha mantenido ahí. Increíble Michael Jordan. El reverso, cómo se ha quedado suspendido en el aire en ese lanzamiento. Aguantando porque sabía que tenía esa mano obstaculizando el lanzamiento. Ahora el enfado de Phil Jackson por la falta cometida, puesto que ya todas las faltas le servían a los Lakers para buscar lanzamientos. No sucedía lo mismo con los Chicago Bulls. Había solo 2 faltas personales en este cuarto periodo cometidas por los Lakers, y esa es la jugada, la canasta, bueno, el canastón de Michael Jordan. El célebre fade away que dicen en Estados Unidos, dejándose caer hacia atrás, alejándose del aro. Se miran, intercambian impresiones Phil Jackson y Michael Jordan. Y el lanzamiento anotado desde la línea de tiros libres dejaba tan solo a un punto a los Lakers, 89-90. Luego Jordan tomando la responsabilidad, buscando el lanzamiento, no conseguía anotar. Rebote para Magic Johnson. Magic, el pase largo y la canasta de AC Green. Efectivamente multiplicándose Magic. Hemos visto en la jugada anterior como BJ Armstrong más que nunca sube el balón. En este caso, en cambio, el que lo hace es Scottie Pippen. En la anterior jugada lo subía BJ Armstrong e inmediatamente se lo daba a Jordan y se iba a una esquina. BJ Armstrong luego no quiere saber nada de lo que es la distribución real del juego ya en el ataque estático, digamos. Y las 2 jugadas en las que Jordan anteriormente había tomado la responsabilidad a la hora de buscar el lanzamiento, ahora se había precipitado quizás a la hora de buscar una asistencia no muy cómoda en el interior de la zona, pero Magic Johnson con esa asistencia kilométrica. En algunos momentos del encuentro se vio muy bien frenado por Magic Johnson, Schwarzenegger, que tampoco se quería perder lo que sucedía en esta final. Y había facetas del juego en las que frenaba Magic Johnson o Michael Jordan a Magic Johnson, pero en este tramo final no lo había conseguido
y veíamos que estaba siendo sin duda el baluarte para los Lakers, o el hombre que había cimentado la reacción para el conjunto angelino, también con el apoyo del público en el Forum. Había reaccionado bien Michael Jordan con el lanzamiento amarrado, con ese pase también muy difícil de capturar bajo canasta, el de Campbell, que se estaba convirtiendo en un muy buen escudero para Magic Johnson. Escudero no porque sea su escolta, sino por la faceta anotadora y por ser uno de los baluartes para los Lakers, con ese alley-oop, canasta y falta personal que hacía soñar a los Lakers con distanciarse un poco más en el marcador. El pase sensacional de Magic Johnson, la desesperación de Phil Jackson con esas protestas, y habría que ver incluso si finalmente daban o no la falta personal sobre Campbell. Muy forzada la situación por parte de los colegiados a la hora de entender falta personal, aunque sí hay desplazamiento lateral, pero la bola no la tenía capturada previamente. Más bien parece que incluso no llega a tocar el balón, y este entra solo. Sí, lo cambia de trayectoria, porque estaban pidiendo los jugadores de Chicago que esa canasta era ya desde el pase de Magic, pero en la imagen se puede ver claramente que hay un cambio en la trayectoria. Vamos a ver cuál era la decisión final por parte de los jugadores. Phil Jackson, que como jugador ganó el título de la NBA con los Knicks en el 73. Sigue la discusión, algo que no sucedería ahora, que se ha utilizado el vídeo, o se permite la utilización del vídeo para este tipo de jugadas hacia los colegiados. Y ahí recibe la bola Campbell y le cambia la trayectoria, con lo que él sí es el encargado de meter la canasta, y yo creo que también hay desplazamiento. Bueno, pues parece que finalmente van a conceder tanto la canasta como la falta personal los colegiados, a tenor del jolgorio del público. La indicación de la jugada por parte de Phil Jackson, muy enfadado con los colegiados, y el del Campbell, que se iba a colocar con 21 puntos de momento, no conseguía anotar ese lanzamiento, y la ventaja de 3 para los Lakers. Paxson, que había entrado nuevamente en cancha para Chicago, dirigiendo la bola, la dejaba sobre Jordan. Michael Jordan encarando a Tony Smith, sacando fuera. El lanzamiento de Pippen, el triple para Chicago y el empate en el marcador. Y Tony Smith, que ha hecho olvidar en el banquillo, además de por sus problemas con las faltas, a Terry Tiggle. Terry Tiggle, un hombre que jugó en Europa también, en la Benetton de Treviso, en compañía de precisamente Tony Kukoc, en ese último encuentro de Tony Kukoc en Europa, perdiendo aquella final de la Copa de Europa ante el Limos de Bosa Malikovic. En aquel encuentro, el último que jugó Kukoc antes de aterrizar en los Chicago Bulls, estaba también presente Terry Tiggle. En las filas de los Lakers, en el partido que estamos recordando, recuerden, el quinto partido de la final, temporada 90-91, entre Chicago Bulls y los Lakers. Recuerden, la ventaja era de 3 victorias a 1 para los Chicago Bulls. El pase muy forzado de Michael Jordan, que pedía algo de calma ahora a sus jugadores, a sus compañeros. En este caso Pippen, el que jugaba con esa entrada, sacaba fuera sobre Paxson. El rebote iba a ser para AC Green. Este dejaba para Magic Johnson sobre Tony Smith, a punto de perder ante Jordan. Finalmente era Michael Jordan el que recuperaba, pero había salto entre dos. Incluso pedía tiempo muerto. Jordan estaba indicando que había pedido tiempo muerto desde la pista. Los colegiados que no lo habían entendido así. Y finalmente el salto entre dos, después de esa recuperación ante Tony Smith. Bueno, no se llega a ver la indicación de Jordan en la imagen. Los tiempos muertos que restaban, bueno, pues 3 enteros, 1 de 20, y las faltas que le restaban todavía a los Lakers para poder entrar en el bonus de 5 eran todavía 2. Cualquier falta personal sobre el jugador de los Lakers era ya tiros libres, no así para los Bulls. Finalmente los colegiados entendieron que Michael Jordan había pedido tiempo muerto, con lo que la posesión era para Chicago. Pippen moviendo la bola, amagando con el lanzamiento.
Y ahora se había metido en un callejón sin salida, tuvo que sacar hacia afuera sobre Paxson. De nuevo Pippen. Últimos segundos, el último segundo. El balón que lo atrapaba nuevamente AC Green para los Lakers, que afrontaban con el empate 93 estos últimos 4 minutos y medio. AC Green, Tony Smith, Magic Johnson, Smith, Perkins sacando para Smith, lanzamiento muy forzado, también casi sobre la bocina. El rebote para Michael Jordan, afrontando ahora el ataque, intentaba buscar la falta personal, porque ese bonus, insistimos una vez más, no le era favorable a los Chicago Bulls. Ahora solo estaban a una falta personal para poder disponer de lanzamiento cada vez que se produce esa falta personal. Vemos el pase de Magic Johnson sobre Perkins y la marca que estaba siendo objeto por parte de Michael Jordan. Regresaba Vlade Divac a la pista para los Lakers. No ha habido anotación para los Bulls. Se ha sentado el rookie Elden Campbell. En los 3 últimos minutos el tapón de Divac. Ahora es Paxson el que buscaba el triple y lo convertía. Qué gran tirador. Está de nuevo con el triángulo interior. Mike Dunleavy, con el que ha comenzado el encuentro, con Vlade Divac, con Sam Perkins y con AC Green. Perkins, el que se quedaba corto, a punto de hacerse con su propio rebote. Apuesta por la veteranía, no de Vlade Divac, pero sí de Sam Perkins y AC Green, Mike Dunleavy. Quizá una opción un poco conservadora, dado el buen rendimiento que estaba haciendo Elden Campbell. También puede ser lógico. Recordemos que Elden Campbell era uno de los 2 novatos junto a Tony Smith esta temporada en las filas de los Lakers. Y al final esos 2 tiros exteriores de Paxson, ninguno de ellos de 3, le permitían a los Chicago Bulls distanciarse con 4 puntos y 3:24 por jugar. Habían estado los Bulls algo contra las cuerdas, pero Paxson con esos porcentajes 6 de 9 en lanzamientos, un total de 14 puntos, sobre todo los últimos 4 decisivos para los Bulls. Hablábamos de que había sido, posteriormente iba a ser decisivo para los Bulls en su carrera profesional, pero en el encuentro también estaba siendo otra de las piezas del tramo final. Y Mike Dunleavy, un hombre que después de su paso por los Lakers tuvo también una andadura algo conflictiva, bastantes años en los Blazers, y hasta hace poco sonó como un posible sustituto de Sidney Love en los Memphis Grizzlies cuando se anunció la destitución. Él tenía, incluso antes de anunciarse la destitución de Sidney Love, él tenía una buena amistad con Jerry West. Al final este optó por la veteranía de Hubie Brown a pesar de sus 15 años alejado de los banquillos, y Mike Dunleavy, pues que sigue de momento en el paro. Bueno, pues Paxson, que había conseguido anotar esa canasta rápida. Perkins con ese gancho restaba la desventaja a tan solo 4 puntos, 99-95 para Chicago. Paxson, que había sido uno de los revulsivos en los últimos minutos para los Bulls, con esas 3 canastas consecutivas, 6 puntos de forma consecutiva. Ahora Michael Jordan había conseguido anotar, superando ya la centena de puntos Chicago, y esos 6 de ventaja para el equipo de Michael Jordan. Divac buscando la asistencia para Perkins, objeto de falta personal por parte de Paxson. Y esa es la anterior asistencia sobre Paxson, que ante Magic Johnson conseguía con esa bandeja anotar su tercera canasta consecutiva. Y esta es la de Michael Jordan. Primero la finta y luego el lanzamiento ante AC Green. Sam Perkins buscando los tiros libres, 7 de 8 en el encuentro en tiros libres. Conseguía anotar su 8º lanzamiento desde esa situación. 96 puntos para los Lakers, y por encima de los porcentajes de anotación en la fase final. Él había hecho una buena serie hasta el momento, con más de 15 puntos de media por partido en cada uno de los 4 encuentros anteriores. Y bueno, pues los Bulls cada vez más cerca de hacerse con la victoria, sobre todo con esa canasta de Paxson. Paxson, que volvía a ser
otro hombre que anotase 8 puntos en los últimos apenas 2 minutos. Y cada vez más cerca de darle una alegría a Jerry Krause, el polémico Jerry Krause, que recordemos desde el año 85 era el vicepresidente de operaciones de baloncesto de esta franquicia del estado de Illinois, y que luego, años después, acabaría tan mal con todas las grandes figuras que lograron, sobre todo Jordan y Pippen y el propio Phil Jackson, los 6 anillos para Chicago. Están como locos en el banquillo de los Bulls. Recordemos que estaban a punto de poder conseguir la victoria, y lo que se hubiese supuesto es el primer anillo para los Chicago Bulls, además ante Los Ángeles Lakers, uno de los claros dominadores durante la década de los 80 en la NBA, a los que podían, entre comillas, desbancar de ser... pues, sí, darle el relevo, digamos, generacional. Un relevo que se confirmaría la temporada siguiente con la enfermedad de Magic Johnson, que dejaría a los Lakers totalmente fuera de juego y comenzando una larga travesía por el desierto hasta estos 3 últimos años, que de la mano de Kobe Bryant y fundamentalmente Shaquille O'Neal han vuelto a recuperar el cetro de la liga. Bueno, Medein, Michael Jordan, esa canasta sin mirar y de espaldas, recordando en ese rótulo que era el número 3 del draft en el 84 para los Chicago Bulls. La segunda vez que nos lo recuerdan. Hay que también hacerlo patente. Y estos últimos instantes en los que los Bulls, bueno, pues trataban de conservar sobre todo esa ventaja en el electrónico, con acciones o bien de Michael Jordan o bien de Pippen. Ahora los pasos señalados sobre Michael Jordan. Insisto además que los Chicago Bulls se quejaron muchísimo de la actuación colegial en este partido. El tiempo muerto solicitado, y es que eran solo 5 de los puntos de ventaja para los Chicago Bulls. El cuarto, el 9 de junio, Chicago 97, Los Ángeles Lakers 82, y este quinto partido que habría que ver si era definitivo o no para las aspiraciones de Chicago y también para las de los Bulls. Y otro hombre que no ha jugado ni un minuto es Dennis Hobson, que formaba parte de la plantilla de los Bulls en esta temporada. Llegó proveniente de los New Jersey Nets. Él había jugado en Ohio State, ya llevaba años en la liga. Solo jugó esta temporada, insisto, en los Bulls. Primera y última campaña de Dennis Hobson, y que en este último partido pues no llegó a jugar ni un minuto. Sam Perkins, que ahora conseguía anotar y además sacar la falta personal de Paxson. Opción de jugada de 3 puntos para Los Ángeles Lakers. De esta forma podrían incluso colocarse a solo 2 puntos de los Chicago Bulls de convertir Perkins el lanzamiento desde la línea de tiros libres. La desesperación en el gesto de Phil Jackson. Vamos a ver la manita. Bueno, pues consigue anotar y se coloca con 22 puntos en el encuentro Sam Perkins. 101-103. Vamos a entrar en el último minuto con Chicago manejando la bola. Pippen, algo ausente en los últimos instantes. Jordan ofreciéndose nuevamente, se acaba fuera. Paxson, el lanzamiento de 2, convertido. Paxson sin duda. Tiro muy claro. El baluarte para los Bulls en este tramo final. Un total de 10 puntos ya anotados por Paxson. Se había quedado muy solo, de nada han servido los gritos del público de defensa, defensa en el Forum de Los Ángeles. Muy cuesta arriba para los Lakers este final, vamos a ver. 4 puntos de desventaja. Magic, el que trataba de quitarse de encima a Michael Jordan. Últimos segundos dejaba atrás. El lanzamiento de 3. No ha anotado. Pippen se hacía con la bola y ahora ya la desesperada los Lakers buscaban la falta personal sobre Pippen con 32 segundos para todavía jugar e intentar remontar esa desventaja en el marcador. Ahí estamos viendo ya los tiempos muertos que restaban. Dan Levy dando las instrucciones a sus jugadores, todos ellos siguiendo con muchísima atención las indicaciones, mientras que en el banquillo de Chicago también era Phil Jackson el que buscaba también su primer anillo como técnico en este caso. Hemos visto que lo había conseguido con anterioridad. Y todo de cara para los Chicago Bulls con esa ventaja en el marcador. 4 arriba, posesión de la bola
para afrontar los últimos 32 segundos. Pippen, que se estaba convirtiendo en el máximo anotador del encuentro para los hombres de Phil Jackson. Elsie Green, otro de los hombres que era importante para los Lakers, se había producido la falta personal, pero era la primera para la quinta falta personal. No tenían bonus de lanzamiento todavía los Chicago Bulls. Pippen, el encargado de poner la bola en movimiento, lo hacía sobre Paxson. Paxson iba a ser ahora presionado por parte de los Lakers. Pippen, objeto de falta personal por parte de Tony Smith, y lanzamientos para Scottie Pippen. No se ha decidido Phil Jackson a jugar con 4 pequeños, por ejemplo. Están solo Jim era su hermano, John Paxson, Scottie Pippen y Michael Jordan. Ha preferido dejar a este hombre que estamos viendo, el hombre de la izquierda, a Craig Hodges, que recordemos en esta temporada había conseguido el segundo de sus 3 triunfos consecutivos en el concurso de triples del All-Star Weekend. Evidentemente, con la ventaja que llevan los Bulls, esos triples que no le hemos visto mucho, la verdad. En los Bulls por lo menos no. Los Lakers sí han forzado en alguna que otra situación del encuentro los lanzamientos de 3 para intentar recuperar la desventaja en el marcador, pero los Bulls no. Y al propio Hodges no le hemos visto en esa brillar en este choque, en esa su gran especialidad, el lanzamiento de 3. Cuando vemos como Pippen sigue sumando puntos para su estadística, máximo anotador para los Bulls en el encuentro. Ventaja que deja en 6 para los Bulls. Sí que necesitarían ahora los Lakers un hombre tipo Hodges para buscar los triples en sus filas. Aunque yo creo que Divac no es el principal baluarte en esa faceta. Ha fallado ese lanzamiento. Bueno, pues Michael Jordan, que ya sabe que su equipo tiene al alcance de la mano la victoria, y sin duda lo más importante, no la victoria del encuentro, la victoria en las series, al igual que en el banquillo, celebrando ya los Chicago Bulls la consecución del que al fin y a la postre sería su primera. Pues sí, lo podemos decir, evidentemente, de los buenos aficionados. Desde el primer momento recordaban seguro cómo había transcurrido este encuentro. Y Jordan le ganó la partida a Magic. Sí, la pena es que Magic tuviera que retirarse prematuramente. Él volvió en un par de ocasiones, no llegó a jugar mucho tiempo. Daban a Paxson como el jugador del encuentro, sobre todo con esos puntos en el tramo final que han permitido a los Bulls distanciarse en el electrónico. Su contribución ha sido muy importante, sobre todo en este último cuarto. 20 puntos en total, con un gran porcentaje de tiro, 9 convertidos de 12 lanzamientos. 32 puntos al final iban a ser para Pippen, y la victoria para Chicago Bulls, que se iban a imponer 108-101 a los Lakers. Bueno, pues con esa alegría de Chicago Bulls, nosotros no tenemos tiempo para más. Le felicitaba a Phil Jackson, a Phil Jackson, Jack Nicholson. Recuerden que pueden seguir el mundo de la NBA. ¿A quienes formaría un saludo? Buenas noches.